Pero antes música con calma, calmados, para recibir precisamente a Alberto. Alberto Imperfecto, que me gusta mucho ese nombre que utilizas en redes sociales. Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Alberto? Gracias por acompañarnos. Vive con calma. ¿Se puede vivir con calma cuando uno está metido en una campaña electoral como la que estamos o casi como la que llevamos durante muchos meses? ¿Existe la calma en tiempo de campaña? Yo creo que para ellos no, yo creo que para los políticos tiene que ser algo bastante tenso. ¿A los expertos en neurociencia, en gestión de estrés, nos llegan los políticos a pediros auxilio? Pues sí, de hecho yo tuve y tengo una propuesta de 2 partidos diferentes. ¿Así? ¿Para calmar? Sí, para gestionar sobre todo conflictos y comunicación dentro de los partidos. Claro, tiene que ser complicado. Yo te planteaba esto porque para también nosotros, que somos potenciales votantes, electores, tenemos que tomar decisiones cuando nos llegan tantos mensajes de promesas que tenemos que gestionar pensando en las experiencias anteriores, que muchas veces dices, es que lo que me prometieron en aquella ocasión no es por ser negativo, pero no ha salido adelante. A ver, el tema de la toma de decisiones se podría abarcar a todo en general, porque llega un punto en el que tú empiezas a pensar y empiezas a analizar un poquito y hasta qué punto somos dueños de nuestras propias decisiones en todo, en lo que vemos en las plataformas, en lo que compramos, en lo que decidimos, en el coche, en el móvil, con quién salimos, con quién dejamos de salir. O sea, ¿debemos sospechar que nuestras decisiones están más que dirigidas? Bastante. Por las redes sociales, sobre todo. Por cómo se hace el tema de la publicidad, por cómo influye los mensajes y por cómo está compuesto nuestro cerebro, o sea, por cómo reacciona nuestro cerebro. De hecho, no sé si hoy va a ser el último programa de Vive Radio por la polémica que vamos a tratar. Sí. Sí, porque yo, si quieres, me meto en faena ya. Sí, métete en faena porque vale. me has dejado el titular ya, si este va a ser el último programa, porque abrimos polémica, pero yo creo que es muy interesante que lo analicemos, porque claro, llegamos aquí, estamos como una esponja, venga a escuchar, a leer esos mensajes, pero por eso quiero que lo plantees. A ver, espero que no sea el último programa, pero evidentemente es algo que tenemos que saber y que una vez que nos explican o una vez que empezamos a leer le encontramos bastante coherencia y sobre todo podemos empezar a cambiar un pelín, ¿vale? Vamos a hablar, para hablar un poco de, si lo queremos llamar persuasión, manipulación, marketing psicológico en la política, aunque lo podemos abarcar en todo, pero vamos a centrarnos en esto. Quiero un poco que entremos un poco en contexto porque esto no es nuevo, o sea, esto no es algo de los científicos que han descubierto ahora, esto viene sobre todo de principios del siglo XX. Simplemente para ponerse en contexto, y curiosamente, 1920, que es, y yo no creo en las casualidades, cuando surge la primera definición de inteligencia emocional. En 1920. 1920. Y es el primer gran salto en esto de que empezamos a incluir la manipulación o la persuasión psicológica en la propaganda política. ¿Quién lo empieza? Una persona que se llama Edward Bernays, y adivina, sobrino de Sigmund Freud. Coge las ideas del inconsciente colectivo, coge las ideas de ese comportamiento más irracional de las personas, hace un mix y lo aplica a la propaganda política. 8 años más tarde escribe un libro que se llama Propaganda, 1928, en el que viene a decir que las masas se comportan de manera irracional y de manera gregaria. Traducido al castellano, que son tontas. Que somos unos borregos. Que somos unos borregos. Yo no lo digo, lo dice Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Es una conclusión muy aventurada para aquel tiempo también, ¿no? Es una conclusión bastante aventurada, pero especialmente se fijó en que cuando nos comportamos con masas es muy difícil que nos salgamos del rebaño. Queremos esa seguridad. Adelanto un poco lo que es, pero generalmente esto... Entonces llega a la conclusión de que necesitamos a alguien más inteligente, entre comillas, que nos gobierne. Sería que el nos líder. Dirige. Eso es. Sí, llámalo pastor, llámalo líder, llámalo lo que sea, pero necesitamos a alguien que nos marque un poco el camino. Si esto lo traspolamos a la vida actual, la cosa no ha cambiado tanto. Un siglo después no ha cambiado tanto. ¿Cómo se generan, cómo se forman las campañas electorales? A través de heurística o heurísticos, que son atajos mentales, y lo que hacen es que no pienses. Es decir, te lo dan todo tan mascado, tan condensado, tan simple,
que no hace falta que pienses, ni siquiera hace falta que esa frase o ese tipo de eslogan, que ahora vamos a hablar de eso. De hecho, te traigo hoy un juego. Estoy innovando en el programa. Sí, sí. Ya que puede ser el último, pues ya me despido me despido por todo lo alto. Para dejar buen recuerdo. Claro. Sí. Entonces, este tipo de heurística lo que ataca son las emociones primarias, las emociones más primitivas. Especialmente el miedo y la ira. ¿Qué ocurre cuando yo ataco el miedo y la ira? Que mi amígdala, como hemos explicado en otros programas, se inflama y nos ponemos en estado de alerta, de emergencia. Con lo cual, ¿qué es lo que a mí me lleva? A generar más cortisol, a tener un pensamiento catastrófico anticipatorio mucho más potente sobre el futuro. Esto está ligado a la definición propia de ansiedad. Ante la incertidumbre, que también lo hemos explicado, ¿qué pasa en mi cerebro? Que hay huecos. Hay huecos de vacío, de no sé qué va a pasar en el futuro cuando estoy encima en ese nivel de estrés o de estado de alerta. Cómo yo me calmo, cómo yo relleno esos huecos, esos vacíos con certezas negativas. Es decir, con justificaciones que a mí que me justifiquen, valga la redundancia, que lo que yo estoy pensando es cierto. Es decir, si yo estoy pensando... Es una autojustificación. Eso es. Se llama, en psicología lo llamamos sesgo de confirmación. Dentro de los sesgos cognitivos, sesgo de confirmación. Y lo que me hace es, vale, voy a buscar las pruebas para yo confirmar que lo que estoy pensando es cierto. Pero no significa que eso sea real. Ya. Trasladado a un ejemplo real. Yo veo un eslogan de un partido político X que puede ser a lo mejor un poco chocante porque no coincide con lo que sus idearios o sus políticas, pero mi cerebro, si yo soy partidario de este partido político, mi cerebro va a conformar ese eslogan, va a estructurarle para dar a razón. Vale, lo dice por esto, confirma a mí esto, yo le doy la vuelta para que esto... Para validarlo de alguna manera. Exactamente, para validar que eso sea así. ¿Qué ocurre si esa frase estuviera en manos o lo pusiera otro partido político? Que nuestro cerebro actuaría de la misma manera, pero al contrario, es decir, justificaríamos que ese es el malo, por así decirlo. Por eso no le voto, ¿no? Exactamente. Claro. Cojo ese mismo eslogan, esa misma frase, ese mismo ideario y lo transformo para justificar que ese es el malo, que ese es al que no hay que votar. Claro, pues es un instrumento de manipulación fabuloso. Vamos, y por eso, y encima lo hacemos con heurística, es decir, con algo muy sencillo, muy fácil. ¿Para qué? Por eso a veces, y por eso luego vamos a verlo, los eslogans y las ideas principales son muy homogéneas. Es decir, nos podría valer para cualquiera. Exactamente. Es decir, se nos parecen muchos programas, ¿no? Exactamente. Y no son muy difíciles de entender. Pero es algo que según tu experiencia, se hace de una manera premeditada, es decir, sacar casi la ideología de esos mensajes. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos, y ahora podemos hablar, por ejemplo, hablamos del color y luego hablamos de otro sesgo. Por ejemplo, el color. Yo veo un color rojo, hablando de partidos políticos, sí. Azul, verde, morado. No sé si hay más, que ahora ya me pierdo, naranja, lo que sea. Yo veo eso y casi me da igual lo que ponga. Si yo soy partidario de ese rojo, ese azul, lo que sea, da igual lo que ponga abajo, porque yo lo identifico rápidamente. Y lo validas. Y lo valido. Rápidamente mi cerebro lo hace. Pero pasa lo mismo con el coche que me gusta, la marca de coches que me gusta y la que no me gusta. Pasa lo mismo con el móvil que me gusta, que no me gusta, con el tipo de... Da igual, lo que sea, ¿vale? Hay otro sesgo que influye mucho en el tema político y en el tema de campañas y también en el marketing, por eso digo que lo atemos un poco a todo, se llama sesgo de anclaje. Este sesgo de anclaje funciona con la primera vista, es decir, a mí el primer dato que me dan es el que funciona y lo demás me da igual. Luego me pueden recalcular, me pueden revertir, me pueden decir que se han equivocado, pero el primer dato queda. Hay que juega mucho el tema periodístico, en el tema de los bulos, el tema de la política, el tema de qué digo yo primero. Y, por ejemplo, los precios. ¿Qué hacemos en marketing? ¿Qué hacen en publicidad? Yo te pongo un precio, 900. Te lo tacho, te pongo el siguiente precio mucho más bajo, 700. 700 sigue siendo alto, pero comparado con la referencia es mucho más bajo. Entiendo. Con lo cual yo me quedo con la primera. Recordarás el ejemplo de Bill Clinton con el caso de Mónica Lewinsky. Durante varias declaraciones oficiales él estuvo que no lo había hecho. De hecho hay un vídeo o varios vídeos muy buenos para analizar el lenguaje no verbal. Podemos hablar un día de eso. A los pocos días, a las pocas semanas, él se contradijo y dijo que lo había hecho. Y confirmó que lo había hecho. Aún ahora, acordándonos de este caso, seguimos quedándonos con la parte de no lo hizo y nos sigue creando dudas aún
habiéndolo confirmado, nos sigue creando dudas de, ¿al final lo hizo o no lo hizo? Pero claro, es que me viene... ya sabes que soy muy de andar por casa, ¿no? Y al margen de cómo lo cuentas tú y cómo lo divulgas, yo digo, entonces lo de miente que algo queda... Sí. Funciona siempre. Claro. Por eso nos encontramos tantos titulares y luego no pasa nada. Cuando hay mucha sensación últimamente, bueno, los últimos años, en el sentido de ya no nos acordamos de... Pero entonces nuestro cerebro nos traiciona en parte, porque deberíamos aplicar la experiencia. Claro. Primero, que no somos capaces de reconocer en un partido contrario, entre comillas, a alguien que lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque va en lucha en contra de nuestros valores y nuestras creencias y de nuestra tribu. O sea, hay una parte de nuestro cerebro que puede decir, oye, pues eso no está mal. Pero claro, deberíamos de entender esto que estamos hablando, bajarlo a tierra y decir, oye, mira, si mi partido político, si mi ideario político se ha equivocado, le tengo que criticar. Y si el otro lo ha hecho bien, le tengo que justificar. ¿Pero por qué no? Porque nos gusta ser Madrid-Barça, Sevilla-Betis, rojo-azul. Polarizados. Nos gusta esto, nos encanta. También, ¿por qué? Porque entra mucho en juego y parte de la incertidumbre, parte de ahí, el tema el sentimiento de la pertenencia, o el sentimiento de pertenencia a una tribu, a un grupo. Esto está ligado, y esto podríamos hablar un día de ello, a la falta o la crisis de valores que estamos viviendo ahora mismo en general en la sociedad, y unido a la sintomatología de la soledad. Últimamente no sé si estás escuchando o estás leyendo mucho artículos y estudios que hablan de esto, de la soledad y de la separación de las relaciones sociales. ¿Qué pasa? Que cuando yo me encuentro solo, me encuentro con incertidumbre, me encuentro que no sé qué va a pasar, ¿qué es lo que me agarra a mí? ¿Cómo me tranquilizo yo? Perteneciendo a un grupo que piense o que se identifique conmigo. Y hablo de modas, hablo de política, hablo de equipos de fútbol, hablo de lo que sea. Y las estrategias políticas juegan muy bien con todo eso. Claro, porque al final a mí, que me hagan sentir partícipe de todo esto, con mensajes sencillos, con mensajes fáciles, me hace incluirme aquí y no aquí. O al revés. Decías antes, con mensajes que nos llegan de golpe y que no nos paramos a analizar, que nos quedamos casi con el resultado y no analizamos si va a ser posible o no. Claro, es que no entramos a juzgar, no entramos a analizar las cosas. No entramos porque ya tenemos una idea precargada. Tenemos una idea precargada de lo que queremos. Entonces, esto es lo bueno, esto es lo malo. Y mi cerebro ya... O sea, me da igual lo que me digan y lo que hagan, que ya mi cerebro buscará la forma de reubicar todo eso para confirmar que sigo o tengo que seguir votando a este partido o al otro. O al Decías tú que crearíamos polémica. Lo que yo creo que vamos a despertar es el sentido crítico, porque estamos justo en el ecuador de la campaña electoral. Ya. Yo lo que... Hay una propuesta, yo qué sé, por si este programa lo escucha así alguien, me gustaría lanzar una propuesta a ver qué pasaría si en elecciones generales, autonómicas, las que sea, pusiéramos un estante blanco, de color blanco, sin ningún tipo de eslogan, sin ningún tipo de logo, y que fueran pasando personas que no fueran reconocidas, vestidas todas iguales, a explicarnos su programa electoral. Sin decir de qué partido. Sin decir de qué partido, sin tener ninguna signo, nada, ningún color, ni nada, todos vestidos iguales, caras no reconocidas, y que se le den a explicar cada uno su programa electoral, a ver a qué votábamos, a ver con quién nos quedábamos. Seguramente si saliera el ministro de Economía, de Cultura, tal, nos iríamos quedando. Sí, claro. Pero saldría un mix, una Macedonia bastante curiosa. Sería muy interesante el experimento. Pero votaríamos de manera real. Votaríamos sin estos sesgos. Real, claro. Votaríamos sin estos sesgos que te acabo de explicar. Bueno, pues... Si quieres pasamos al juego. Sí, vamos a ello. Iba a decir que pónganlo ustedes en marcha, de verdad, si tienen tiempo. Esto puede jugar en casa. Que aún les queda una semana de campaña. Vamos con ello. Venga, consiste en lo siguiente. Voy a ir diciéndote eslogans de partidos políticos. A ver cuántos me adivinas. ¿Basta que te tengo que decir el partido o basta que te diga si es de izquierda o de derecha? El partido. ¿De quién crees que es? ¿Vale? Los últimos dos vas a flipar. Con cabeza y corazón. ¿Son actuales, por cierto? Hay un poco de todo. Pero sí, hay alguno actual. Partido Socialista. Partido Popular 2008. Merecemos una España mejor. Izquierda Unida. PSOE 2004. Pero mira. Súmate al cambio. Partido Popular. Partido Popular 2011. Muy bien. Decide lo que importa. Ciudadanos. Vox 2023.
Ahora empieza lo bueno. El trabajo es lo que cuenta. Vox. Alianza Popular. 1982. Qué mala memoria tengo. No, a ver, esto es la España que madruga. Eso es Partido Popular. Vox. 2019. No, pero oye, estás ahí tirando bien, ¿eh? Y la última. La patria eres tú. Es un partido de izquierdas. Sí. Podemos. 2015. Podemos. Pero has visto como Sí. las últimas que Efectivamente. dices, bueno, y alguna que dices, por ejemplo, merecemos una España mejor. Si lo pusiéramos en un partido de derechas, Nos podría valer. nos podría encajar y hasta casi mejor. O la patria eres tú, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas, cuando nos enfrentamos a ello, y tú porque seguramente te dedicas a ellos y tienes buena memoria, pero si hiciéramos este juego en la calle, ¿cuántos crees que adivinan? Yo creo que efectivamente eso es una buena muestra de que podríamos hacer ese cóctel que tú decías si aparecieran personajes de caras desconocidas Total. contando su programa. Ahí haríamos un programa, conformaríamos un programa muy interesante. Desde Vive Segovia lanzamos propuestas. Ahí está la propuesta. Qué bonito sería, desde luego que sí. Alberto, gracias por ayudarnos a entender lo que tenemos aquí dentro, que todos tenemos, que siempre Sí, decimos que en todos broma tenemos. que a veces falta cerebro, todos tenemos, pero hay que ejercitarlo Hay que aceptar porque todos podemos cambiar. y Ese es entendernos sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en 15 días, ¿te Nos parece? vemos. Seguimos Claro que sí. aprendiendo contigo. Gracias. Alberto Valverde, Alberto Imperfecto en redes sociales. Síganle, Eso es. porque además es súper interesante y se aprende mucho, claro que sí. Gracias. Gracias. Vive Radio Segovia. Corre la voz.